¿Te quieres enterar de qué ha pasado en Uganda con la matanza de más de 30 niños y por qué los grupos yihadistas islámicos están siendo tan desestabilizadores en la región? Pues quédate. Los grupos yihadistas islámicos llevan teniendo presencia en varios países de África desde hace más de una década. Los orígenes son muy complejos, ¿no? Pero hay dos momentos que a mí me parecen clave, y esto según expertos a los que he ido leyendo a lo largo de esta tarde. El primer punto importante de la historia se remonta a 1992, que es cuando Algeria expulsa a militantes islámicos del país y estos se refugian en el noreste de Mali, que es una zona muy desértica, el gobierno maliense no tiene tampoco tanta presencia. El segundo punto de inflexión importante nos lleva a 2011, que es cuando cae Gaddafi en Libia, que es una persona que había estado apoyando al norte de Mali durante muchos años. Eso no solo crea una pérdida de apoyo para parte de estos grupos militantes que había en el norte de Mali, sino que aparte trae a muchos combatientes y trae muchas armas que llegan al norte de Mali. Aquí es cuando estos grupos yihadistas islámicos que se empiezan a concentrar en esta parte de Mali también se ayudan de una nueva revolución tuareg, ¿vale? Que es una minoría que también ha tenido sus propias rebeliones a lo largo de los años. Yo os hablo de décadas en el pasado que se han ido dando varias rebeliones por parte de estos tuareg. Bueno, pues se ayudan de los grupos yihadistas islámicos para montar la Aliada Padre en Mali. Esto termina teniendo como consecuencia un golpe de estado, un conflicto. Luego los franceses se meten para ayudar a los malienses, porque Mali, si no me equivoco, solía ser una colonia francesa. Y entonces aquí ya desplazan. Los tuareg al final se separan de los grupos yihadistas islámicos porque saben que tienen otros intereses, por ejemplo, establecer un puñetero califato y que todo esté gobernado bajo la ley islámica yihadista. Entonces, una vez se separan los tuareg y los yihadistas islámicos, ahí es cuando son de nuevo desplazados estos militantes a las partes más desérticas y poco densas y poco controladas por el gobierno de Mali. Nosotros tenemos Mali aquí, ¿vale? Vemos aquí desde Libia se pasan esta parte de Mali, pero es que luego vemos cómo estos grupos yihadistas islámicos empiezan a tener presencia y se van alargando a lo largo de esta zona del Sahel, ¿vale? Que el Sahel es como una línea que recorre prácticamente toda esta parte del norte de África. Como veis aquí, esta región que está en negro es donde hay una presencia muy importante de yihadistas islámicos. En rojo, los nombres de los países que están en rojos es donde la situación está empeorando, y este mapa es de julio de 2022. En verde es donde está mejorando, ¿vale? Libia, Chad, tal. Aquí está, por ejemplo, la región del del lago Chad, es donde, por ejemplo, vimos esos enfrentamientos entre Boko Haram, ¿no? Que tenía vínculos con Al-Qaeda, con luego otro grupo que salió de ellos, que estaba vinculado con el Estado Islámico. O sea que no solo vemos grupos yihadistas islámicos que se rebelan o que están creando problemas para los gobiernos de estos distintos países africanos, sino que luego también hay conflictos internos. Lo que es curioso es que lo que se aprovechan estos grupos yihadistas islámicos es que hay regiones de estos países de África que están completamente abandonadas a su suerte, donde no hay supervisión gubernamental, donde no hay ayudas sociales, donde no hay ayuda humanitaria. Entonces se aprovechan de esa situación deteriorada para ofrecer protección contra traficantes, contra traficantes de personas, traficantes de drogas, de los gángsters, ¿no? Entonces los protegen de esos y luego aparte también montan sus propias redes clientelares y sus propias redes de ayudas sociales. Esto es una región que no solo está muy empobrecida, sino que también tiene una inseguridad alimentaria que flipas. Además, agravada por el cambio climático y las sequías que se han ido produciendo en esta parte del mundo, ¿no? Con ganado que no sobrevive, con plantaciones, cosechas que se van a tomar por culo por culpa de la sequía. O sea, todo este cúmulo de circunstancias críticas generan un ambiente, una atmósfera antisistema que crea oportunidades para este tipo de grupos para que se afinquen y florezcan en esta parte del mundo. ¿Qué ocurre? Que es que esto ya lo estamos empezando a ver en otros países de África. No lo estamos viendo solo por el Sahel, no lo estamos viendo solo por el Cuerno de África, que el Cuerno de África también ha sido una región históricamente bastante caldeada, sino que aparte ahora lo vamos también en esta parte de aquí. ¿Veis ahí Uganda que aparece en gris? Bueno, en la República Democrática del Congo también ha habido grupos yihadistas islámicos que con el paso de los últimos años han llevado a cabo ataques terroristas. En Uganda hay que remontarse bastantes años atrás para ver un ataque de las características tan trágicas como las que hemos visto esta semana, ¿no? Que más de 40 personas han sido asesinadas por parte de un grupo extremista, entre ellos 30 y pico niños. Estamos hablando de un ataque de unas características desoladoras, un grupo yihadista islámico que se mete en una población cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, aquí con la frontera con Uganda. Bueno, pues se meten ahí por la noche,
se van a un colegio de estos privados que está, por cierto, montado con una organización canadiense, están los niños a punto de irse a dormir o prácticamente durmiendo y pues empiezan a intentar matar a todo el que hay dentro. No entran en la parte, en el ala de los dormitorios de los niños, bueno, pues tiran explosivos dentro, empieza un incendio, empiezan a morir chavales, luego las niñas, viendo lo que se está liando, intentan huir, salen corriendo y los tíos las ven, las cogen y las empiezan a matar a machetazos, luego secuestran a 6 niños que, por cierto, los están buscando las autoridades ugandesas para ver si dan con ellos, pero de nuevo vemos aquí también historial de secuestros de niños que luego les ponen un arma. O sea, aquí también lo que estamos viendo mucho por parte de estos grupos yihadistas es secuestros de niños o de niñas, ya sea unos para que sean parte de su ejército y los entrenan desde muy pequeños, o luego también mujeres para casarse con ellas y violarlas. Lo vimos con el caso de Boko Haram en Nigeria, en el año, ¿qué fue esto? 2008, 2009, con el secuestro de 100 y pico niñas, ¿no? Que creó aquel movimiento internacional para que devolvieran a las chavalas, ¿no? Entonces, esto peligra con volverse cada vez más crítico. Recordemos que Francia se ha ido de Mali después de que su misión contra el yihadismo islámico haya fracasado. Y esto lo vemos en otros países también. Ahora el grupo Wagner, que es el grupo de mercenarios rusos, también se está entrando en algunos de estos países. Hemos visto cómo ha estado, por ejemplo, en Sudán, ahora con el enfrentamiento que hablamos la semana pasada entre los dos generales militares. Lo estamos viendo, por supuesto, en Nigeria, en Mali, en Burkina Faso. O sea, hay vacíos de gobierno, vacíos de fuerzas militares, tanto de los gobiernos propios como de ayuda internacional. Estados Unidos mete mucho dinero en esta región, y también ayuda militar, pero así no es suficiente. Las misiones de paz de Naciones Unidas también están presentes en muchos de estos países y ni siquiera son capaces de lidiar con el ascenso del yihadismo islámico. Entonces, repito, estamos en una situación cada vez más complicada, esto se va propagando por el resto de países y es verdad que los grupos yihadistas islámicos no van a tener las mismas posibilidades en el resto de África, tal y como en el Sahel, porque en el Sahel sí que es verdad que hay una comunidad musulmana bastante importante que hace que esas raíces por parte de los grupos yihadistas islámicos sean más fáciles de establecer, y también por esa inseguridad alimentaria, esa pobreza, esa falta de supervisión gubernamental o de ayudas sociales por parte de los gobiernos locales. O sea, eso es lo que genera toda esta desestabilización. O sea, son conflictos muy locales. No es algo que aparentemente más globalizado como lo que veíamos con el Estado Islámico, ¿no? Que al final conseguían reclutas de todas partes del mundo para el establecimiento de este califato súper ambicioso, que luego además también llevaban a cabo atentados terroristas en muchos países occidentales. Esto estamos viendo cómo son grupos hiperlocales que van creciendo poco a poco. O sea, son afiliados del Estado Islámico, afiliados de Al-Qaeda. No es un todo global, súper coordinado y súper organizado. Y esto es importante, ¿no? Al final son grupos que dicen: yo le debo lealtad al Estado Islámico. Pero también eso refuerza un poco sus capacidades para poder reclutar más gente, ¿no? Si tienen una marca detrás, y ese es el problema, pues son capaces también de reclutar a más soldados. Y aparte, claro, cuando tú estás creando una burbuja en la cual nosotros somos los que os protegemos, nosotros somos los que os damos comida, nosotros somos los que han posibilitado que los gángsters no vengan a robaros, o los que no se ha olvidado de vosotros porque el gobierno sí que lo ha hecho, pues crea una situación en la que los jóvenes que no tienen nada que hacer, que no tienen trabajo, que no hay cosechas, que no hay ganado, ¿qué posibilidades tienen? Pues me uno al Estado Islámico, ¿no? Y ya robaremos aquí, ya robaremos allá, y con esto conseguiremos mantener a nuestras comunidades vivas. O sea, es un círculo vicioso súper problemático y de verdad que poca atención se le está prestando a África en este sentido, y es una tragedia que al final solo volvamos a esta región del mundo. Es verdad que África es enorme, ¿no? Pero bueno, el Sahel y luego un poquito más para abajo de la África subsahariana, solo volvamos a esta parte del mundo cuando escuchamos tragedias de estas características, y específicamente cuando están involucrados niños, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo me siento igual de culpable, y eso que estoy muy informado, pero, por ejemplo, yo no sabía que en República del Congo hace unos pocos años hubo una matanza con más gente muerta por parte del grupo que está involucrado en la matanza de Uganda. Entonces, bueno, lo dicho. Muy triste, pero no perdamos el ojo, no perdamos la atención del Sahel y de países como Uganda, que tienen que lidiar con situaciones cada vez más complicadas y que esto se puede ir de madre muy fácilmente.